estar compartiendo tus conocimientos y este momento con nosotros. Es muy importante todo lo que podamos preguntarte, consultarte, y bueno, vamos a aprovechar esta charla todos aquellos ávidos sembradores de teatro y que tenemos muchas ganas de aprender. Así que, bueno, te doy la bienvenida y dame silencio para que, bueno, puedas comenzar tu charla, tu disertación. Vamos a levantar preguntas que pueden ir haciendo por el chat y después, más adelante, habilitamos un micrófono para que le puedan realizar las preguntas que ustedes deseen a Mario. Bueno, gracias Jorge, ¿cómo están? Buenos días. Es esta nueva modalidad de estar conversando desde distintos lugares del país, está buenísimo, la verdad que me gustó la invitación, así que te agradezco mucho. Jorge me había pedido que más o menos, como la mayoría son mendocinos, ¿no? O por lo menos de esa zona, que empezara esta pequeña charla contando un poco cómo es el teatro acá en Mar del Plata, qué características personales o individuales tiene. Y así que arranco por ahí para darles un pantallazo a los que no son de acá de cuál es nuestra problemática, nuestra particularidad, que como ustedes sabrán, acá nosotros tenemos un tema que es muy condicionante, que es la temporada de verano. Nosotros llega el verano y tenemos varios millones de turistas, un aluvión de turistas que llegan a Mar del Plata, y que eso ha creado para nosotros una realidad muy particular, incluso particular a nivel mundial, ¿no? Creo que casi todo el mundo sabe que en la Argentina es el lugar donde más teatro independiente se hace casi del mundo. En otros lugares hay mucho teatro, pero hay teatros oficiales, hay teatros profesionales, pero no hay tanta tradición de teatro independiente, lo que antes llamaban teatro vocacional, que se fue convirtiendo casi en una profesión secundaria para muchos, pero que lo tomamos como con profesionalismo, como si fuera nuestra actividad principal, aunque en realidad por ahí económicamente muchos no pueden vivir de eso. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos esta particularidad, que es que desde hace 50 años, 60 años, ¿no? Llega el verano y hay 2 millones, 3 millones de turistas. Entonces, esto ha generado como un teatro que tiene dos públicos muy diferenciados. Por un lado, todo el aluvión de turistas que llega en verano y que ha producido que en este momento en Mar del Plata haya 30 salas de teatro comercial, haya 9 teatros oficiales, 9 salas en distintos teatros oficiales, y hay más o menos unos 18 o 20, hay que ver cómo salimos de la pandemia, pero hasta la pandemia había 18 o 20 centros culturales y salas de teatro independiente. ¿Esto qué produce? Por un lado, produce una cantidad de espacios infernales que dan la posibilidad de trabajar a muchísima gente. Esto empezó más o menos en los 70, cuando empezó a haber tanto teatro, que venía el teatro de Buenos Aires, no el teatro profesional, digamos, les digo, comercial, tanto el comercial como el oficial de las salas oficiales, como el Cervantes o el San Martín, que traían espectáculos. Eso produjo un gran entusiasmo entre los locales, entre los artistas locales, y se produjeron como un boom de teatros vocacionales en Mar del Plata, que tenían una particularidad muy, muy especial con respecto a otros lugares del mundo, que es la cantidad de salas disponibles en invierno. Nosotros, al tener tanta cantidad de salas, tantos espacios para hacer teatro, tuvimos como mucha facilidad para hacer espectáculos, ¿no es cierto? Que por ahí en otros lugares es como más complicado. Quiero decir, ponerle en España, vos para poder tener una sala tenés que alquilarla, tenés que tener... Hay una necesidad económica muy fuerte, muy grande, y acá nosotros, como los teatros prácticamente están cerrados durante todo el invierno, los oficiales, ahora es distinto, ¿no? Pero cuando empezó este movimiento, era muy fácil hacer teatro. Entonces había mucha gente, por ahí sin tanta formación, que empezó a hacer ese teatro vocacional, empezó a hacerlo por gusto, y empezó a generar toda una movida teatral que hoy en día produce... Hace 2 temporadas había 300 espectáculos
anotados en el Premio Estrella de Mar, para que se den una idea. En un verano, 300 espectáculos es un número inimaginable en cualquier otro lugar del mundo. Esto produce también un segundo público, ¿no? Por eso decía que hay como un teatro que abarca dos públicos muy diferenciados. Uno es el turista de la temporada que llega acá y lo que busca es el trofeo turístico, ¿no? Es poder contarle a los amigos, sacarse fotos con Darín, con Franchella, con todos los conocidos de la tele, y que en realidad no va al teatro a buscar un hecho artístico, sino que va con ese objetivo puro, que es específicamente un trofeo turístico para contar cosas, para decir, ay, no sabes cómo me divertí, punto. Y por otro lado hay un público, que es un público muy particular, el marplatense, que es una cantidad de miles de personas que no solo hacen teatro, van a talleres, hacen cursos de actuación, a veces más formales y otros más informales, y que después, aparte de hacer espectáculos o de hacer muestras, también van a ver las obras de teatro de los compañeros, y entonces hay también una movida secundaria muy grande que apuesta a otro tipo de teatro, que tiene otras expectativas, otras búsquedas, que necesita que el espectáculo plantee ciertas características particulares, que tengan ciertas búsquedas artísticas, y eso nos da a nosotros la posibilidad de tener como la decisión a tomar es qué tipo de espectáculos producimos en función de a qué espectador buscamos o cuál es nuestro objetivo como espectador. Por lo tanto, hay una marcada diferencia entre distintos grupos teatrales en Mar del Plata. Está el Teatro de la Universidad, que lo dirige Antonio Mónaco, que es un teatro que trabaja con muchos clásicos, que trabaja con un teatro bastante tradicional, pero que está muy bien realizado, con mucho profesionalismo, con mucha producción. Después hay mucho teatro por imitación, ¿no? Que es el teatro de gente sin mucha experiencia que por ahí imita lo que ve en la televisión o que ve en el teatro comercial, y entonces que su objetivo es más que nada apuntarle a ese espectador inexperto, ¿no? Que no es un espectador formado en el teatro, sino que es el espectador que va y se divierte en el teatro. Y por otro lado hay una gran movida de teatro muy, muy transgresor, muy, muy de vanguardia, donde hay mucho trabajo sobre géneros teatrales como el clown o como ciertas búsquedas de teatro abstracto, con cierto nivel de abstracción en su estética, e incluso la conexión con el teatro danza. Hay una tercera corriente teatral acá en Mar del Plata que está muy apoyada en ese tipo de espectáculos y que tiene un público particular que apuesta a ese tipo de teatro y que disfruta mucho. Entonces, hay como tres líneas muy, muy marcadas acá en Mar del Plata desde hace muchos años. Y cada cual apuesta a un espectador diferente y apuesta a una búsqueda a nivel objetivos diferente. En ese contexto, digamos, los artistas marplatenses vamos tratando de encontrar nuestro lugar, nuestra estética personal, empezamos a tratar de interactuar con las otras líneas de trabajo para tratar de ampliar nuestras posibilidades expresivas. En mi caso apareció hace unos cuantos años, ya en el 2004 creo que fue por ahí, una forma de contar esto, de contar una estética que llamamos el realismo coreográfico, que implica simplemente conectar los elementos que me resultaban más interesantes de las dos líneas de trabajo más tradicionales. Por un lado el realismo, con toda su potencia dramática, con todas sus posibilidades de empatía con el espectador, de generar una historia que trascienda lo simplemente expresivo y se convierta en un hecho artístico que transmita una emocionalidad, que conecte al espectador con ciertos lugares de su emocionalidad personal. Y por otro lado, el lado coreográfico o el lado estéticamente más interesante, más potente de la danza o del laburo a partir de la secuenciación de las actividades, del hecho de poder
tener una definición específica para cada actividad de los actores dentro del realismo, me dio la posibilidad a mí de tratar de aprovechar las potencias más interesantes de estas dos corrientes, ¿no? Todo esto empezó hace, ya te digo, más de 15 años. Yo tuve que hacer, esto, una pequeña anécdota, ¿no? Hace 2004, sí, hace como 16 años, debe ser por ahí. Acá había, bueno, en todo el país ha habido una movida muy interesante que es el Teatro por la Identidad, de espectáculos que hablaban de la tragedia de la dictadura, ¿no? Y de los desaparecidos. Los desaparecidos, los hijos desaparecidos, los nietos recuperados y toda esa problemática tan terrible que nos ha pasado. Bueno, en uno de esos ciclos, yo era mucho más joven, por supuesto, mucho menos experimentado teatralmente, por decirlo de alguna manera, aparece una posibilidad de hacer una obra. En esa época habían hecho en Mar del Plata una forma de laburo que era, todos los autores proponían material, proponían textos, y entonces los dejaban ahí en un teatro, y cada director que quería participar iba y decía, bueno, yo voy a participar, y no podías elegir el material, cada uno agarraban un papel y te lo daban. Era una forma de que no se hicieran, que hubiera como más democracia en todo lo que fuera la producción de esos espectáculos. Y después había una lista de actores, jóvenes en general, la mayoría muy inexpertos, que se anotaban en una larga lista en la cual se ofrecían para actuar en esos espectáculos del Teatro por la Identidad. Y entonces yo me ofrecí como director de un espectáculo y me dieron un texto de Beba Basso, que es una autora marplatense, ahora está muy viejita, pero en esa época estaba bastante en el centro de la discusión. Y la obra era un monólogo de más o menos media hora, un poquito más, de una mujer que contaba su historia de cómo había perdido a su hija embarazada, que la habían secuestrado, y todo lo que ella fantaseaba, cómo ahora sería su nietita, que allá calculaba que había nacido y que tendría algunos años, etc. Cuando a mí me dieron ese texto casi me muero, porque en realidad era muy difícil de hacer, era media hora de monólogo desgarrador, era una situación profundamente dramática, un dramatismo muy explícito. Y yo en realidad no tenía menos años que ahora, y no tenía la posibilidad de convocar a una actriz con la suficiente experiencia, con la suficiente potencia dramática como para hacer sostenible semejante texto y hacer atractivo semejante cosa tan terrible que pudiera ser sostenible emocional y sensorialmente para un espectador. Entonces, casi como por una especie de mecanismo de defensa, dije, bueno, sin avisarle a la pobre Beba, en vez de hacer un monólogo realista, agarré y convoqué a todas las actrices que quedaban en la lista esa que faltaban, de que estaban las actrices proponiéndose como para trabajar en el ciclo. Y terminaron siendo como, creo que eran 7 u 8. Y entonces empecé a producir una cantidad de acciones físicas, movimientos, actividades corporales, y empecé a trabajar con el texto fraccionado entre distintos personajes, y construir toda una poética en el espacio, y una poética en lo rítmico y en lo sensorial a partir de la palabra, con el mismo texto. Que fue intuitivo, no es que yo tenía pensado hacer nada de eso, fue como una forma de defenderme, porque sabía que si una sola mujer tenía que decir semejante texto, iba a ser no solo aburrido, sino terrible. Y lo interesante de esto es que fue como el puntapié inicial de encontrar una estética, ¿no? Yo lo que pude conseguir en ese espectáculo fue que no hubiera estilización, o sea, que los personajes no fueran estilizados, no fueran desde un plano abstracto, sino que estaban realmente conectados con lo que estaba pasando emocionalmente. Entonces por ahí ella imaginaba a su hija muerta, que había tenido el hijo, y la hija esta aparecía en estas figuras, interactuaba con otros cuerpos. Después todo el espectáculo se llamaba Aquellas ciruelas no morirán, o algo así. Y hablaba mucho de un ciruelo, que era el lugar donde esta abuela tenía el recuerdo de haber estado más tiempo con su hija.
Entonces también el ciruelo apareció como parte de los cuerpos se convirtieron en el árbol, en una figura, y aparecían interacciones abajo de esos otros cuerpos. Después había muchos juegos verbales con ecos y con fragmentación del texto. Y a partir de una imagen de una hamaca que colgaban de ese ciruelo, empezamos a trabajar con una hamaca. Lo único objeto que había en el escenario era una hamaca, y aparecía la imagen de lo que sería el fantasma de esta madre muerta, secuestrada, y aparecía la imagen de la chica cuando ya estaba un poquito más crecida e interactuaba con la abuela. Todo eso que en realidad estaba planteado en el relato del personaje, que en realidad estaba pensado para que una mujer lo dijera, terminó convirtiéndose en elementos que eran visibles en el escenario. Y entonces empecé yo con esa idea a empezar a identificar una estética que a mí me producía mucho más interés, ¿no? Que es esto del realismo coreográfico. Y bueno, después empecé a joder mucho más con esto, de buscar la línea dentro de un plano realista, de un plano de construcción con personajes convencionales, reconocibles, que tuvieran carnadura, que no fueran estilizados, pero que tuvieran una secuenciación de sus actividades, que los comportamientos no fueran liberados a la sensorialidad del actor, sino que casi como uno crear una coreografía del movimiento a partir de una serie de ensayos muy, digamos, que implica esto mucho laburo, ¿no? Mucho ensayo, para poder construir los signos más específicos que yo necesitaba que fueran visibles dentro de un plano realista que generara empatía y emocionalidad. Por supuesto que todos los que hacemos teatro, que están mirándome ahora, saben que esto es imposible al principio, porque en cuanto el actor tiene demasiadas actividades que cumplir, demasiadas acciones que cumplir y una secuencia de acciones que respetar a rajatabla a nivel rítmico y a nivel accional, la emocionalidad se va al miércoles, hablando en criollo. Digo, empiezan a ponerse fríos los actores. Entonces fue un largo trabajo de aprendizaje propio y de los actores de poder conectar la emocionalidad con la precisión. Entonces, yo desde el 2007 empecé a hacer un seminario, invité a un grupo de actrices amigas de acá de Mar del Plata, y empecé a hacer un seminario de eso, se llama atención múltiple, ¿no? Trabajar con la posibilidad de poder tener una cantidad importante de obligaciones a nivel físico, rítmico, verbal, sonoro, y al mismo tiempo poder conectar eso, poder crear toda esa secuencia y ser respetuosos de esa secuencia, y al mismo tiempo poder cargarse emocionalmente. Entonces, empecé a hacer un montón de ejercicios, en mis talleres empezó a convertirse casi en una constante, los ejercicios que luchaban contra esa problemática y esa búsqueda, ¿no? Poder ser preciso y al mismo tiempo sensorialmente orgánico, y no convertirse en un ente frío o un bailarín que no tiene emocionalidad. Yo sigo hablando, no sé si acá, espero, Jorge, si alguien pregunta, no sé cómo es la cosa, pero si no me preguntan, yo hablo hasta mañana a la tarde, pero yo charlo. Así que, pero el que quiere preguntar, Jorge, no sé cómo es el mecanismo, me avisa. Y paro un cachito, aunque sea. Bueno, este realismo coreográfico que yo empecé a buscar como estética personal, empezó primero con 2007, 2008, con un par de obras que se llamaban Llanto de Perro, después Según Zika, varias obras en las cuales yo iba explorando este mecanismo. Alguien habla y hay una chica que está hablando, pero que está silenciada, me parece. Bueno, María Fonsalida, la veo hablar, pero no la escucho. Bueno, lo que decía es que yo empecé a trabajar con obras de otros autores primero, ¿no? Tratando de incorporar este mecanismo en obras ajenas. Y muchas veces tenía que forzar algunos elementos, tenía que hacer adaptaciones, porque al tener una propuesta personal que era como muy marcadamente establecida en otros parámetros que lo que habían sido escritas las obras, tenía que hacer varias correcciones y modificar elementos. Entonces,
recién en el 2012 empecé a decir, bueno, tengo que escribir mis propios materiales para que estén acordes a esta búsqueda. Y en el 2012 escribí el primer material que me animé, porque siempre había escrito muchas cosas para los talleres, para las muestras, pero nunca había montado un espectáculo para público abierto, para un teatro convencional. Y había montado un espectáculo, nunca había escrito un espectáculo para montarlo. Y la primera propuesta que hice se llamaba El último día de Pedro Pablo Palacios, que también, aprovechando todo esto que estaba diciendo, había un montón de imágenes, un montón de escenas que tenían un plano onírico. La obra trata de todas las fantasías que tiene un personaje mientras fantasea con matarse, con morirse, ¿no? Más que nada fantasea con qué pasaría si él, no tanto con morirse, sino qué pasaría si él anunciara que se va a matar y cómo reaccionarían sus amigos, su familia, sus seres queridos. Casi como una prueba que tenía este personaje de ver qué tan valioso era en la sociedad que lo rodeaba. Entonces un montón de escenas de esta obra eran fantasía de él, y por lo tanto me daban a mí la posibilidad de trabajar en un lugar muy onírico, donde las situaciones no fueran tan convencionales, tan cotidianas. Entonces me generaba toda una cantidad de materiales posibles para producir esto que estoy diciendo, que es intentar un plano realista, pero coreografiado, pero con las actividades secuenciadas. Y estuvo bueno, parece que estuvo bueno, porque, bueno, me dieron un montón de premios, qué sé yo, y entonces empezó a ser más interesante todavía el laburo, porque tenía más respaldo, más cantidad de actores buenos que empezaron a trabajar conmigo en mis talleres, empezaron a explorar este tema de conectar la atención múltiple, conectar lo secuencial con lo emocional. Después empecé a diversificarme para tratar de no repetirme esta misma estructura de comportamientos. También la empecé a usar en lugares más diferentes, en unas obras mucho más dramáticas y otras obras un poco más absurdo, cómico. Hay lugares como muy raros en algunos espectáculos. Después empecé a trabajar, bueno, lo que me empezó a pasar después, yo voy contando cosas para que después, si alguien me quiere preguntar. Estoy viendo preguntas, me parece, ¿no? Bueno, empecé a trabajar todo lo que es la presencia del actor desde el escenario, porque acá en Mar del Plata, y no sé, yo creo que en todos lados, hay mucho teatro por imitación, ¿no? El teatro por imitación imita los lenguajes dominantes. Y los lenguajes dominantes en este nuevo siglo son audiovisuales. Entonces, todo el laburo que hace un actor en el cine, en la televisión, con un cuerpo absolutamente relajado, absolutamente cómodo y con naturalista, que en general el 90% de los planos audiovisuales son parciales, no es el cuerpo completo, y la gestualidad es absolutamente visible a partir del primer plano que la pantalla propone. Ese lenguaje en el teatro muchas veces es absolutamente copia el lenguaje de esa manera y busca herramientas que en realidad no son las herramientas que son más poderosas en el teatro, ¿no? Porque yo siempre en el teatro tengo el plano general, siempre veo el cuerpo completo del actor, nunca veo una parte de su cuerpo. Nunca veo su gestualidad en primer plano, lo estoy viendo a metros de distancia. Entonces, el actor empieza, tratando de copiar el modelo, a trabajar la gestualidad y tratar de amplificar la gestualidad para que se vea de la fila 10. Cuando en realidad lo que hay que hacer, por lo menos la búsqueda nuestra, es no intentar amplificar el gesto, sino trasladar el gesto a la corporalidad completa. O sea, que el gesto se repercuta en el comportamiento del cuerpo en su totalidad. Entonces empezamos a intentar buscar un cuerpo extracotidiano, no tan relajado, no tan naturalista, porque el cuerpo relajado, naturalista, para la cámara absolutamente es totalmente necesario, pero en el escenario queda incompleto el trabajo. Nosotros trabajamos con una idea que se llama cuerpo hada. Hada le pusimos para poder simplificarlo, que significa asimétrico, desequilibrado y abierto. ¿Qué implica esto? Intentar un cuerpo extracotidiano, pero orgánico, que no se convierta en un cuerpo estilizado. Un cuerpo que
al desequilibrar al romper el equilibrio, genera una energía extracotidiana más interesante que el cuerpo relajado y cómodo, que al producir una asimetría produce imágenes y produce cambios en los pesos y en las construcciones formales que generan, detonan sensorialidades interiores, ¿sí? Y el tema del abierto implica la posibilidad de amplificar mi presencia en el escenario, ¿no? Con pequeñeces, no generando estilizaciones, pero sí con pequeños movimientos, pequeñas aperturas en la corporalidad, en simplemente el espacio que hay entre el mentón y el pecho, en el espacio que hay en las axilas, en el espacio que hay entre los dedos. Hay determinados ejercicios que implican esa amplificación y ese modificar el cuerpo cotidiano y convertirlo en un cuerpo mucho más expresivo y mucho más teatral, sobre todo. Porque esto por ahí en el cine queda absolutamente desproporcionado, queda como sobreactuado, y a nosotros, en el teatro, el cuerpo cotidiano nos queda pequeño, incompleto. Después también hay, tomando este mismo problema, ¿no?, de la estilización, o sea, la secuenciación de las actividades y la construcción de un cuerpo extracotidiano son peligrosos en función de producir una estilización corporal que termine convirtiendo el hecho teatral en un hecho expresionista, en un hecho que simplemente apela a lo expresivo y no a lo sensorial. Y yo creo, por lo menos nuestra línea de trabajo, apunta a aprovechar lo más importante que tiene el teatro, que es la conexión emocional con el espectador, ya sea desde la risa, o sea, ya sea desde el plano humorístico o con el plano dramático, porque, digo, al lado de una bailarina, nosotros como los actores somos de madera, digamos, corporalmente, plásticamente somos mucho menos interesantes que una bailarina. La bailarina trabaja desde la forma pura, y nos rompe la cabeza, digamos, mucho más interesante la bailarina en un escenario, si hablamos de forma pura, que un actor. Si hablamos de sonoridad pura, del sonido puro como motivador emocional, el cantante nos rompe el culo también. Estoy empezando a hablar como soy de verdad, me estoy empezando a relajar. Y ya me saqué el catedrático de encima, perdón. Lo que digo es, el cantante es mucho más interesante que nosotros como sonoridad pura. El bailarín es mucho más interesante que nosotros los actores como plástica pura. Lo único que nosotros tenemos como elemento más poderoso que todos es la emocionalidad que podemos conectar con el espectador. Cuando hablo de emocionalidad es un peligro, porque siempre se cree que estoy hablando de dramatismo explícito, ¿no? De las tragedias y de poner y de llorar y el culto al moco y esta cosa. No, hablo de emocionalidades puras en función de cualquier tipo de emocionalidades. Digo, que yo te haga reír en el escenario es un trabajo de empatía emocional. Que yo te haga, porque vos entendés por la mecánica de por qué mi comportamiento es absurdo, por qué mis necesidades, mis reacciones son absurdas, no representan la lógica, y entonces generas el humor. O porque yo conecto con lo emocional a partir de la neurona espejo que genera que vos entendés lo que me pasa internamente, y entonces te emocionás, sea la emoción que sea el miedo, sea el dolor, sea la angustia, sea la bronca, ¿no? Me parece que esa es nuestra herramienta más poderosa, y a renunciar a esa herramienta para intentar el plano expresivo puro, nos estaría sacando nuestras mejores posibilidades, ¿no? Si no, tendríamos que ser o bailarinas o cantantes. Insisto, no estoy hablando de dramatismo explícito, ¿no? Odio, me molesta mucho el dramatismo explícito, esta cosa de la tragedia puesta en primer plano y de mostrar cómo el actor sufre y llora y patalea y se pasa 10 minutos gritando en el escenario. Esas cosas en general tiendo a evitarlas mucho, siempre tiendo a la austeridad. Estoy contando todo para que entiendan cómo trabajo, qué sé yo. Después vemos si eso sirve a alguien o puede generar alguna pregunta. Discúlpeme, Mario, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Acá hay algunas preguntas en el chat de otras personas, no sé si las ha estado leyendo, si quiere que se las lea. Y también los que quieran pedir la palabra pueden poner en el chat, yo pido la palabra y pueden hacerle la pregunta.
Estoy leyendo acá. ¿Qué tipo de dinámicas recomienda para trabajar la atención múltiple? Esas preguntas, decís, Jorge, las veo yo también acá, ¿no? ¿O ves Sí, otras que sí. yo no veo? Sí, esas preguntas. ¿Qué tipo de dinámicas recomienda? Bien, nosotros trabajamos en el taller de teatro montones de ejercicios que lo que intentan es que el actor se entrene en poder respetar un montón de consignas que tienen que ver con lo técnico, ¿no? Un ritmo, una corporalidad, un tipo de relación con el otro compañero. Y hay un montón de ejercicios que tienen que ver con tener la cabeza disociada entre lo técnico, de respetar consignas, y lo emocional, de mantenerse presente escénicamente y presente orgánicamente dentro del personaje. Atención múltiple implica eso. Doy ejemplos. Si yo pongo, le doy a una pareja de actores en un entrenamiento una consigna de vínculo, qué sé yo. Ustedes son pareja, las clásicas que hacemos en los talleres, ¿no? Estoy inventando para decir cualquier pavada. Ustedes son pareja y ella se quiere separar y él no quiere porque la sigue amando. Perfecto, bien. Pero mientras improvisan, tienen que vos tenés que hacer todo tipo de acciones solo con tu lado izquierdo y movimientos grandes, y vos solo tenés que hacer movimientos pequeños y con tu lado derecho. O después, mientras están discutiendo los dos, hay un tercer actor lejos, ponele, que hace determinadas secuencias de acciones, y ellos van a tener que hacer esas secuencias de acciones, tratar de incorporarlas dentro de la acción, mientras discuten, mientras realizan la improvisación. Y después hay muchas que son mucho más técnicas por eso, que es la doble atención en función de otros elementos. Por ejemplo, armar una improvisación palabra por palabra entre varios actores, o sea, una palabra cada uno entre varios actores, mientras todos hacen espejo de una persona que hace una secuencia de acciones físicas. ¿Se entiende? La idea básica es producir la atención entre dos elementos diferentes. La mayoría de las veces intentamos que uno de los elementos contenga emocionalidad y el otro de los elementos contenga el plano más técnico, de tener que respetar determinadas consignas técnicas. Hay unos ejercicios muy simples que todo el mundo empieza a hacer teatro, que es el espejo, ¿no? Que ponerse delante del otro y hacer lo mismo que el otro hace. Bueno, ese ejercicio, por ejemplo, yo lo corregí, lo uso pero adaptado, en función de que en vez de hacer el espejo, lo que tengo que hacer es mantener la misma distancia entre mi cuerpo y tu cuerpo. Si yo adelanto la mano, vos atrasás tu mano; si yo atraso mi cuerpo, vos adelantás tu cuerpo. Y lo que hacemos cuando hacemos este tipo de ejercicios es producir una improvisación. Pues sí, bueno, mientras están discutiendo sobre que vos te querés separar y yo te sigo amando, tenemos que hacer ese movimiento. Y cada vez que vos te muevas, yo voy a tener que mover, adaptándome a tus propuestas, adaptándome y proponiendo, ¿no? Al mismo tiempo. Y cuando ya son un poquito más entrenados y no me odian tanto, propongo, por ejemplo, que mi lado derecho manda y tu lado, o sea, manda mi lado derecho, y con mi lado izquierdo me tengo que adaptar a tu lado derecho. Si yo estoy frente a vos, mi lado derecho está frente a tu izquierdo, entonces yo mando con la mitad de mi cuerpo y vos mandás con la mitad del cuerpo. Entonces los dos hacemos la mitad, tenemos la mitad de dominio y la mitad de adaptación. Y mientras tenemos que pensar en todas esas cosas, estamos improvisando una situación, que te amo y vos no me amás, y esas cosas. De esos ejercicios y otros que cuando los actores se van entrenando, se van haciendo más complejos, hay un montón en el taller, ¿no? Para trabajar esto, pensar en las dos cosas al mismo tiempo, podés estar cargado emocionalmente, pero no dejar de tener presente las consignas físicas y secuenciales. Después hay miles, pero hay algunos que por ahí les contás una historia a un grupo, le decís, bueno, mira, imagínense que están en un barco que se hunde, y están todos tratando de encontrar a su pareja para tratar de subirse a los botes, pero como el barco se mueve en esta tormenta, todo el grupo, cuando uno se cae para acá, todos se tienen que caer para acá. Cuando hay un movimiento hacia adelante, todo el grupo va hacia adelante. Entonces todo el mundo tiene que estar atento a todo lo que pasa entre todos los actores, y al mismo tiempo están discutiendo, buscando a su pareja, peleándose por los salvavidas, yo qué sé, las improvisaciones que aparecen en los talleres, ¿no? De eso, para darles un ejemplo. Ese tipo de ejercicio, Mario, ahora en cuarentena, por Zoom y todas esas cosas,
No. ¿Cómo se pueden realizar o son imposibles de realizarse virtualmente? Mirá, yo no lo he hecho. Yo he renunciado a ese tipo de trabajos durante la cuarentena porque me pareció que es algo que yo trabajo tan personalmente, tan directamente sobre el cuerpo del actor. Yo estoy todo el tiempo, como cuando estoy tanto en el de dirección como en el de, como en los talleres de teatro, en la parte de formación actoral, yo tengo la costumbre de estar muy, muy partícipe de los entrenamientos. O sea, no me siento en una silla, espero que termine y doy mi devolución, sino que voy y mientras están diciendo, no, va, estimulo, jodo, modifico cuerpos, interrumpo actividades. Entonces, prácticamente, durante la pandemia no lo he intentado, porque me parecía que era como traicionar mi forma de pensar. Yo creo que uno podría hacerlo en la pandemia, porque yo lo he visto, solo que por ahí soy un poco viejo para andar adaptándome tanto. Simplemente me pareció, a mí, mira, desde que empezó la pandemia, o desde hace un par de meses que más o menos empezó a identificarse cuándo iba a ser el fin de la pandemia, dije, bueno, si me tengo que tomar un año sin hacer teatro presencial, sin conectar corporalmente con los actores, prefiero hacer eso a traicionarme y tratar de, desde la pantalla, decirle, bueno, pongámonos todos paraditos y hagamos el espejo con la cámara de al lado. A mí no me gustó, pero ya te digo, por ejemplo, mi socia, Natalia Díaz, es una chica de 30 años, que tiene por ahí nació con la tecnología y le resulta más familiar. Ella ha dado seminarios de talleres de teatro inicial, donde hacen ejercicios corporales, hacen juegos, hacen improvisaciones de casa a casa. A mí eso no me ha gustado la idea. Simplemente en este tiempo me dediqué a hacer monólogos, o sea, trabajo sobre monólogos, que es como más fácil, construcción, dramaturgia e interpretación de monólogos. Vos le das un trabajo a un actor, lo mirás por la pantalla, le podés ir diciendo cosas, le das indicaciones, le mostrás caminos posibles. Y desde el trabajo individual me resultaba más sencillo aprovechar esta tecnología, ¿no? El trabajo vincular, a mí me resultó muy incómodo trabajarlo de esta manera. Es más, un par de veces he hecho unos intentos de amigos que me han pedido que les dé una mano de mirarlos para cuando estaban haciendo ciertos trabajos y me ha resultado muy incómodo. Sí, ponerle la parte expositiva, ¿no? Dramaturgia, dirección, dirección de monólogos, que el otro está ahí en la cámara y vos después le das una devolución, eso lo he hecho, pero trabajar en pandemia en el plano vincular no lo he logrado. ¿Quieren que lea lo otro? Quería consultar a Mario si se puede adaptar a cualquier estética teatral lo del realismo coreográfico o solo en realismo. En realidad el realismo coreográfico, la palabra realismo implica una identificación del personaje, ¿no? Digo, cuando no hay personaje, cuando hay teatro abstracto, danza o ese tipo de cosas, ya no creo que sea realismo coreográfico. Podría ser fácilmente identificable en otro código, digamos. La precisión escénica no tiene que ver solamente con el realismo coreográfico. El teatro danza, la abstracción, el constructivismo de Meyerhold, qué sé yo. Hay tantos teatros donde la actividad está secuenciada, todo lo que es el teatro antropológico de Grotowski, de Eugenio Barba y toda esa línea, tiene una secuenciación de actividad, tiene un lugar casi danzado del trabajo corporal del actor. Yo no sé si eso es mi estética, ¿no? Porque mi estética, mi propuesta por lo menos, es que el actor esté emocionalmente conectado con ciertos mecanismos de identificación con el espectador. No significa que hagamos naturalismo, ni que hagamos siempre cuarta pared y que hagamos aislamiento, que no hay conexión con el espectador, no. En la mayoría de mis espectáculos hay muchos actores que le hablan al público, que tienen teatralidad explícita, donde el personaje se hace cargo de su rol de actor, pero por ahí entra y sale, ¿no? Entra, hace un relato a público y después se conecta con el vínculo con el otro personaje y vivencian una situación teatral. Entonces ya ahí necesitamos
el plano realista. Por ejemplo, si yo hago clown, que no hago, pero pongámosle que hago clown, ya no sé si se llama realismo coreográfico. Puedo ser preciso, puedo ser emocionalmente fuerte, al mismo tiempo que soy muy preciso en lo secuencial y accional, pero no sé si es realismo. Ya estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque hay una teatralidad explícita donde el actor tiene un objetivo claro y está bastante visible, que es quiero hacerte reír. El clown, digo, quiero hacerte reír y lo está expresando abiertamente. En mi teatro eso pasa, quizás te quiero hacer reír, pero no se tiene que ver. Digo, yo no... Prefiero que el actor esté concentrado en lo que está haciendo, vinculado con el otro, viviendo su situación absurda con absoluta emocionalidad, conexión, organicidad, y el que se ríe es el de afuera, el de adentro no está conectado con ese intento. Por lo menos no es visible ese intento. No sé si le contesté a Carolina Bravo. ¿Dónde estará? Ah, no tiene cámara. Bueno, sigo, Jorge, hablo, leo las preguntas, no sé. ¿Quiere que las lea yo a las preguntas y usted las va respondiendo? Como usted quiera, mijo. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿el cuerpo cómico también puede trabajar la atención múltiple? Que creo que Sí, era acabo lo de... que... Sí, sí, lo que pasa es que el cuerpo cómico, como lo llama alguien, me parece que se puede identificar como un cuerpo cómico expuesto, explícito, ¿no? Yo quiero hacerte reír y entonces hago clown y hago determinadas actividades farsescas o todos los géneros que no tienen que ver con el realismo. O puedo trabajar un cuerpo cómico que implique continuar dentro del plano realista, ¿no? Dentro de un cuerpo orgánico dentro del personaje, donde no haya teatralidad explícita. No está ni bien ni mal, solo son diferentes códigos, son diferentes estructuras de comportamiento. Por supuesto que en el cuerpo cómico, de cualquier cuerpo cómico, la atención múltiple es absolutamente valiosa y interesante, porque siempre que un actor pueda conectar lo emocional con la precisión, va a poder generar signos mucho más expresivos, mucho más definidos. Quiero decir con esto, aún en la situación más absurda y más ridícula, o en el drama más profundo, si el actor fuga energía innecesariamente, tiene movimientos involuntarios, no es consciente de su corporalidad, no es consciente de su ritmo, está perdiendo un montón de posibilidades expresivas, sea el género que sea. En el realismo, lo que pasa es que generalmente se conecta eso, ese plano de precisión, con situaciones más coreográficas, con situaciones más abstractas, con lugares menos realistas. Mi juego, mi propuesta, es conectar ese nivel de precisión con situaciones realistas. Entonces, aprovechar el plano dramático, el plano potente de empatía y de un neurona espejo con el espectador, y al mismo tiempo conectar con el plano más expresivo y más significativo a partir de la definición y la estructuración de los signos expresivos del actor. Acá hay otra pregunta que dice, para llevar un espectáculo con esta temática de la atención múltiple y o ADA a cabo, ¿cuánto tiempo lleva el proceso para realizarla en un teatro? Depende del entrenamiento que tengan los actores, ¿no? El cuerpo ADA mío, este juego de ponerle siglas, es sin H porque en realidad es A de asimétrico, desequilibrado y abierto. Pero juega con esa frase de lo ADA. Lo que a mí me ha pasado es que yo cuando empecé a hacer este laburo, los actores no estaban entrenados en eso. Entonces, había como dos líneas de trabajo muy concretas, por lo menos acá en Mar del Plata, ¿no? Estaban todos los actores que venían de la escuela de Stanislavski, de la escuela de la psicología del personaje, la escuela de lo emocional, la escuela del dramatismo explícito, ¿no? Entonces vos a esa gente no le podías decir que sea muy definida en nada. No le podías pedir una secuencia de acciones, no le podías pedir que cumpla a rajatabla con un ritmo, o con una cantidad de actividades prefijadas. Ni hablar de secuenciarle la actividad. Porque sentía que si hacía eso, perdía la parte emocional. Entonces, la única respuesta que te dan es, no, pero yo lo siento así y lo hago como lo siento. Entonces, una función te la hacían de una manera, otra función de la otra.
de acuerdo a cómo se sentía en cada función, iban cambiando la respuesta. Y después, te hablo en Mar del Plata, ¿no? Hace 20 años atrás. Esos que venían de la escuela Stanislavski respondían de esa manera. En cambio, los que venían de la escuela del clown, del Lecoq o hasta bailarinas, eran súper precisos. Vos le planteabas una secuencia de acciones, le planteabas una coreografía y te la hacían genial. Ahora vos le pedías 1 gramo de emocionalidad y te sacaban cagando, porque eso era psicología, de teatro, eso era casi mala palabra. Yo empecé a trabajar en el 2007 con este intento, y al principio me costó bastante. Hoy en día lo que me pasa, por suerte, es que trabajo con muchos actores, incluso formados por mí, en mis escuelas. Entonces, el tipo que estuvo 3 años haciendo laburo, entiende la idea, y la va entrenando en su cuerpo, y la va entrenando en su actividad, y entonces después, cuando montamos un espectáculo, eso hay un gran camino recorrido. Entonces, qué sé yo, Pedro Pablo la ensayé 500 horas, ponele, 500 horas de ensayo. Habían sacado la cuenta los chicos, habían tomado el trabajo de sacar, porque me odiaban, por eso sacaron la cuenta, ¿no? Pero ponele 4 o 5 meses, sí, generalmente ensayamos 3 veces por semana. Yo soy muy adepto al ensayo intensivo, ¿no? Cuanto más cantidad de horas semanales le pongas, más rápido se produce el proceso, porque no te da tiempo a perder lo que ganaste. En cambio, cuando yo he ensayado, ponerle 1 vez por semana, 2 horas, con gente que por ahí no se dedica profesionalmente y entonces no tiene mucha disponibilidad horaria, es como que ganás un paso y en la semana como que se pierde y tenés que volver a retomar es como que hay demasiado tiempo en el cual lo que fuiste ganando se fue como perdiendo, se fue olvidando. Pero con entrenamientos intensivos, así de 3 semanas de 4 o 5 horas de ensayo, por ahí en un par de meses, 3 meses o 4, hemos sacado los últimos espectáculos, ¿no? Pero hay que ensayar mucho para poder tener una secuencia Estamos hablando de una obra de teatro en la cual tenés una secuenciación de 1 hora completa. Cada actor sabe qué hace en cada momento durante toda la obra. Y también tiene que no perder lo emocional durante cada uno de esos momentos. Entonces sí, evidentemente es un laburo un poquito más trabajoso que el teatro convencional, donde uno, bueno, te aprendes la letra, vas entendiendo los mecanismos del comportamiento del personaje y más o menos vas cumpliendo las acciones a medida que vas improvisando la letra y vas improvisando las acciones y vas creando una secuencia más o menos definida. Hay otra Mario. pregunta de Sí, Ismael Lescano, que dice, ¿el realismo coreográfico se basa en algo de la dinámica de Meyerhold? No, en general no. Lo único que tomé de Meyerhold fue algunos elementos del cuerpo extracotidiano. Lo que pasa es que en Meyerhold lo que aparece mucho es la teatralidad explícita, digamos, el cuerpo utilizado en función de ciertos mecanismos de expresión que están más ligados con la exhibición de la facilidad del actor, del entrenamiento del actor. No, ¿cómo llamarlo? Están ligados con la exhibición del virtuosismo del actor. Meyerhold, me parece que la continuidad más fuerte de Meyerhold es Barba y Grotowski. Me parece que ahí está como más clara la continuidad. Y hoy en día podríamos decir, bueno, Barba, Grotowski, el teatro del Soleil, qué sé yo. Son donde el cuerpo del actor es casi una exhibición de habilidades. No me gusta, perdón, no es que no me guste. Me gusta ver el Teatro del Soleil, claro. No me gusta hacer ese teatro. Me gusta más conectarme con la emocionalidad. Y la emocionalidad en general, cuando hay un cuerpo estilizado que es abiertamente teatral, que es explícitamente teatral, la conexión emocional con el personaje, con el espectador queda un poquito en segundo plano. Porque uno ve a un tipo haciendo determinadas actividades, pero no lo ve como, no puede empatizar, ¿no? con la emocionalidad de ese personaje porque lo ve estilizado, no lo ve orgánico. Yo trato de buscar que el personaje siga pareciendo orgánico, siga apareciendo como si estuviera haciendo eso por primera vez y que no tuviera ninguna secuencia programada, que no tenga ninguna coreografía programada. Yo lo veo trabajar y parece que el tipo se mueve así normalmente, solo que
el director, los actores saben que ese tipo no hizo eso porque sí, sabe cuándo tiene que hacer ese gesto, sabe cuándo tiene que decir esa palabra, sabe en qué momento tiene que girar, qué sé yo, por decir algo, ¿no? En qué momento tiene que modificar el equilibrio de su cuerpo. Todo eso está coreografiado, que en realidad cuando lo ve el espectador lo ve casi como un tipo que se mueve normalmente. Tengo que poder ver que ese tipo es así, ¿no? Que ese personaje veo su teatralidad explícita. Por eso es la diferencia con Meyerhold, me parece. ¿De qué dramaturgia se nutre tu teatro, Mario? No, ahora escribo la mayoría yo, pero yo he hecho obras me gustan, por ejemplo, a nivel personal, me gustan las obras de Mauricio Cartún, a quien no, ¿no? En Argentina es como el padre de todos, pero me gustaba mucho Gené, Juan Carlos Gené, me gusta Susana Torres Molina. Susana Torres Molina es una dramaturga que yo no sé si la conocen tanto, pero no es tan conocida, pero me parece casi fundamental en el teatro argentino, porque también apuesta a esto, es muy claro, uno puede leer toda la dramaturgia de Susana y ir viendo cómo va cambiando su estructura con el tema de la escritura dramática, ¿no? Hay toda una línea, un tiempo de escritura muy realista, muy dramática, muy poderosamente conectada con lo emocional, y después hay todo un tiempo, una etapa de búsqueda de teatro mucho más abstracto, mucho más poético. Hay una obra que se llama Unio Mística, después hay una que se llama Cero, hay una que se llama, bueno, hay muchas. Hay todo un libro de teatro muy abstracto, muy poético, que es muy interesante. Me pareció muy interesante esa etapa de su carrera. Con respecto a mi forma de hacer dramaturgia, sí. Creo que Gené, Cartoon, por ahí son los tipos donde yo me siento como que hay más puntos en común, ¿no? Sobre todo con Cartoon, esta cosa de lo humano, de lo atorrante, mezclado con lo poético y lo sagrado, ¿no? Un tipo que por ahí cuenta chistes como Terrenal, donde el dios es un viejo atorrante que cuenta chistes y medio chupandingui, y al mismo tiempo es Dios, y tiene los dos teatros juntos, ¿no? El teatro sagrado y el teatro tosco, como diría Peter Brooks. Peter Brooks, no sé, bueno, sí, creo que lo conocen, plantea que hay como dos teatros, hay varios, pero plantea dos líneas de trabajo, dos búsquedas muy claramente identificables, que son el teatro tosco, que tiene mucha conexión con el espectador, que es muy directo, que es muy empático, donde la conexión visceral es muy directa, es muy potente, pero que no tiene una expectativa metafórica de trascender en función de un mensaje o de trascender en función de un elemento abstracto más poderoso, y un teatro sagrado que es por ahí un poco menos empático, es un poco menos directo y menos visceral, pero que apuesta a un teatro un poco más profundo, más poético, con una búsqueda más alta de unos objetivos más profundos. Me parece que Cartoon los une a los dos, ¿no? En el mismo texto por ahí te hace un chiste grosero y atrás te viene con un monólogo poético que te rompe la cabeza. ¿Abordás tus textos de la misma manera, digo, en el proceso de dirección? ¿Tus textos con el mismo respeto que a lo mejor tratás un texto de autor, de Cartoon, o te permitís destrozarlos un poco más, modificarlos a piacere? ¿Cómo es la relación tuya en la dirección con distintos tipos de textos? Mirá, en general lo que me pasaba hasta que empecé a escribir mis propios textos es que adaptaba mucho, porque es como que veía que había cosas que se podían decir mejor o podían resultar mejor de otra manera, o que a mí me parecía que podían ser más interesantes si las modificaba de otra manera. Y eso a veces me traía problemas, digamos. Todos los autores que han visto mis obras han quedado re felices, pero muchas veces, qué sé yo, Llanto de Perro,
yo la hice y cuando la vino a ver Binetti, que era autor, se cagó de la risa, le encantó, le pareció buenísimo el laburo, pero dice, mira, qué buena versión. Dice, pero no diga que es mi obra, esa es tu versión. Esa es mi obra, pero es tu versión, dice. Y me parece que tenía que ver con eso, con descubrir elementos en el espectáculo, en el material de otro, y tratar de aprovecharlos, ¿no? En cambio, lo que me pasa con mis propios textos es que muchas veces, la mayoría de las veces, se van escribiendo mientras se van creando, ¿no? O sea, por ahí, la mayoría de las veces escribo un primer boceto y después lo empiezo a plantear en el trabajo con los actores, pero muchas veces en el trabajo con los actores voy descubriendo posibilidades que hacen que modifique mucho, ¿no? Corrija mucho. Así que en los dos hago mierda todo. Respondiendo sintéticamente a todos los hago mierda. Te hago una pregunta. ¿Qué tal? Sí, claro. En cuanto a los escenarios, yo ahora estoy mostrando una playa, a la gente en la playa. ¿Eso cómo te influye a vos en el actor, digamos? En darle un lugar, digamos, a la escena. Sí, no, en general soy bastante poco afecto. Soy poco afecto a sacar al teatro del teatro por una cuestión de posibilidades de belleza visual, de poder construir universos muy particulares, ¿no? A mí me gusta mucho, digamos, armar imágenes con las luces, armar climas a partir de las imágenes de los actores y de la escenografía en el escenario. Cuando hablo de escenografía no hablo de adornos, no hablo de decorados, ¿eh? Siempre el trabajo escenográfico implica más utilización de elementos de una forma particular, utilización de la imagen de alguna forma en particular. No uso ni escenografías realistas, ni uso decorados, ni nada para completar la imagen. Lo que aparezca en el escenario seguramente será utilizado o será en función de generar un signo expresivo en función de algo. Pero me gusta mucho elaborar la imagen abstracta, general. El espacio vacío para mí es un libro importante, interesante para leer. Y lo primero que dice es, un hombre camina por el escenario vacío y otro lo mira. Listo, eso es teatro. A mí me parece que el tema del producir a nivel imagen la copia de la realidad es también una herencia del teatro comercial o de la tele, ¿no? Digo, no tiene ningún sentido crearle una casita al tipo para que en el medio y haga su obra con paredes, techo, no, techo ni, porque el techo no tampoco está porque están las luces, pero pone paredes, puertitas, veladores y ventanitas que dan a supuestas exteriores atrás del escenario, cuando todos los espectadores saben que eso no es real, digamos, nunca voy a conseguir que eso sea real. Después de haber visto el cine, donde las locaciones reales pueden ser muy atractivas, muy poderosas en el visual, eso lo único que está produciendo esa escenografía es mostrar lo pobre de nuestros recursos, nada más. Digo, esa cosa de madera que está ahí atrás, con una ventanita que da a un cuadro que finge ser las montañas de los Alpes suizos, es casi infantil a esta altura del partido. Pero por eso digo, no hablo de ese tipo de uso del teatro, pero sí ponele el uso de la luz, el uso de la abstracción, objetos abstractos que se convierten en distintos elementos, vestuarios que se modifican en el escenario sin necesidad de crear esta cosa de salirse, cambiarse y volverse. Por ahí veo como el actor explícitamente se cambia de vestuario, pero esa imagen que en cuanto cambia un poco y se convierte en otro personaje, es muy atractivo, ¿no? Ver cómo un personaje se modifica en escena. En general tiendo a aprovechar todos esos elementos teatrales, las luces, el ambiente, la posibilidad del sonido, y me cuesta mucho salirme del teatro. Hemos hecho, por supuesto, giras con Llanto de Perro, porque en la provincia nos llevó a pasear por toda la provincia, y la hemos hecho en escuelas, en patios de escuelas, en qué sé yo, sin luces, a la luz del sol. Pero eso es otra cosa, es una fiesta, no es tanto lo interesante de lo visual, sino esa fiesta de conexión, de convivio con el espectador puro. Cuando hemos ido a los pueblos
que no hay teatro y que vos llegás con tu obra, por ahí no importa nada de lo estético, pero importa la fiesta que se produce. Pero en la medida en que estamos en un teatro, en una ciudad como Mar del Plata, muy teatral, y que tengo un espectáculo que tiene determinados elementos preestablecidos de cómo deberían ser las imágenes, trato de que aprovechar todos los elementos del teatro. Muchas gracias, muy completa su explicación, le re agradezco, muy, muy amable, muy lindo. Pido la palabra. Sí. Yo no sé, yo te la doy a la palabra, no sé si la tiene que dar. Sí, Mario, un gusto. Estoy ¿Qué tal, en María? San Juan. Te quería, lo que hablas de escenografía, tomas un texto de Tennessee Williams, por ejemplo, un tranvía llamado Deseo, que comienza Exacto. con una descripción minuciosa de la escenografía. ¿Eso te coarta en cuanto a tu estética o te da más vuelo, pero para no tomar precisamente cada uno de los elementos de la escenografía? Mira, te cuento una anécdota solamente, para que entiendas cómo yo resolvería ese tema. Ponele que el tranvía llamado Deseo, no me acuerdo, pero debe estar la pieza de Estela en algún lugar, debe estar el ambiente ese pobre donde estaba Blanche Dubois y toda esa movida. Seguramente Tennessee Williams ha hecho una descripción exhaustiva de una hoja de todos los elementos que hay en ese espacio. De todos esos elementos, yo lo que necesito es de identificar cuáles son los elementos significativos de la situación, que producen un signo. ¿Cuál es el signo más poderoso ahí? ¿Cuál es el problema? El sexo, la cama con Blanche Dubois, qué sé yo, por la escena de Blanche, digo, ¿no? ¿Cuál es el elemento más poderoso? La pobreza, y entonces yo conseguir un elemento que identifique la pobreza. Un brasero en vez de cocina, un brasero prendido realmente. No, a mí me encanta jugar con el fuego, que por supuesto los teatros me odian, pero por ejemplo un brasero prendido, que no va a ser brasa porque si no nos llenamos de humo, pero que tenga fuego adentro hecho con alcohol, como he hecho muchas veces, y que yo vea cómo cocina Estela en un brasero, implica toda esa pobreza que por ahí Tennessee Williams, y para poder mostrarla, para poder presentarla, creó un mundo entero con un montón de elementos, porque en la época era lo normal, y porque había guita para hacer eso, y porque no había tanta imagen de televisión que pudiera competir con esas imágenes, y la gente era más ingenua y más permeable a aceptar ese mundo. Si yo tuviera que hacer Tennessee Williams, para darte un ejemplo, por ahí, no digo como que sí, ¿no? Pero digo, por ahí pondría 3, 4 elementos en el escenario, utilizaría las luces para poder identificar los espacios diferenciados, y quizás un actor aparecería en el escenario al principio de la obra y diría, estamos en la casa de Estela y, ¿no? Ustedes ven esa hermosa escalera, no sé qué, bla, 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 y por ahí tomaría todo el texto descriptivo de Tennessee Williams y se lo pondría en la boca a un actor. Ese actor podría crear este universo a partir de la imaginación. Y después, mientras está contando eso, muestra esto, dice, acá está la cocina de Estela, donde Estela tiene que cocinar todos los días, y se acercaría a mostrar que hay un brasero y una pava. No una cocina, un brasero y una olla. ¿Entendés lo que digo? Construir desde la teatralidad explícita este universo. Y después, cuando ese punto termina, ese actor desaparece y empieza la acción como está planteada por Tennessee Williams. No necesito crearle ese universo en forma explícita y realista. Necesito encontrar el mecanismo para que ese universo aparezca desde un lugar de teatro más maduro, más adulto. No somos chicos ya como espectadores. Tal cual, sí. Sí, sí, me quedó claro. No hay Muchas ningún gracias. problema en romper. Me quedó súper claro, sí. Sí, Me parece porque que a esto esta es altura del partido
A esta altura del partido no hay ningún problema en romper la cuarta pared y aceptar la teatralidad de la situación, momentáneamente. ¿No? Sí. Eh, Es más potente esa teatralidad a la que haces referencia que a crear todo el ámbito escénico que plantea Tennessee Williams. Sí, porque aparte momento, otra cosa que ¿no? nos pasa, ¿sabés qué nos pasa con el teatro? Si yo hago toda una escenografía como pide Tennessee Williams, que es casa, baranda, primer piso, escalera, etcétera, etcétera, voy a hacer un gasto, una inversión infernal para una imagen inicial, porque el espectador va a ver esa imagen inicial, la va a disfrutar durante los primeros 2 minutos, y al tercer minuto esa imagen desapareció, porque estamos acostumbrados al lenguaje por corte ahora. El cine nos presenta esa imagen, en la escena dura 1 minuto, nada, ni 1 minuto, y al 1 minuto corte y vamos a la pieza de Blanche Dubois, y hay otra escenografía nueva. Corte, estamos en el pasillo del coso, corte, estamos en exteriores, corte, estamos, ¿no? Nosotros ya tenemos tan entrenada la cabeza para el lenguaje por cortes, que esta imagen fija durante 1 hora y cuarto no tendría ningún sentido para nosotros. 1 minuto nos llamaría la atención. El resto, lo único que sería en funcionamiento, sería interesante en función de que los actores pudieran hacer algo con eso. Si no, no tendría ningún sentido. Y sí creo que la abstracción y el detalle son mucho más dinámicos. Entonces yo pongo el brasero y la olla ahí. Eso es la cocina de Estela. Apagón o cambio de luz o algo. Saco eso y pongo una silla de esas que se mueven. ¿Cómo se llama? La silla vaivén, no. Las mecedoras. Pongo una mecedora y se convierte en la habitación de la vieja de al lado. ¿Qué sé yo? Estoy inventando, ¿no? Sí. Porque rápidamente puedo convertir eso, a partir de la imaginación del espectador, en un ámbito nuevo. En cambio, si yo tengo ya la estructura fijada, no lo puedo cambiar nunca más. Es eso y no es más que eso. Yo creo que una buena definición que he escuchado alguna vez es, en el cine, la imagen se produce en el ojo del espectador. Yo veo una imagen y me encanta, y a los 5 minutos hay un cuadro nuevo y veo la imagen y me encanta. En cambio, en el teatro nosotros tenemos que tratar de que la imagen se produzca en la imaginación del espectador, no en el ojo. Entonces yo pongo un brasero y digo 2 cosas y es la cocina, mirá cuánta pobreza, qué sé yo. Saqué ese brasero, puse una mecedora y una viejita hablando y es la habitación de la viejita. Y mirá la vejez, cuánta ternura, etcétera, etcétera, etcétera. Saqué ese banco y puse, no sé, una mesa con 2 sillas y están... ¿cómo se llama el personaje de Marlon Brando? Kowalski. Está Kowalski con los amigos jugando las cartas, diciendo guarangadas, chupando y fumando como loco, en una nube de humo, y ya se convirtió en un espacio nuevo, sin necesidad de que todo lo de atrás se siga manteniendo todo durante la hora y pico que dura la obra, manteniéndome una misma imagen. Tal cual. Buenísimo, ¿Se entendió? gracias. Perdón, ¿no? Sí. Quedan los últimos 10 minutos. Aprovecho, Mario, para preguntarte, ¿qué temáticas atraviesan tu dramaturgia y tu producción teatral? ¿Qué temáticas te mueven a producir teatro? Es una pregunta absolutamente imposible de contestar. Yo creo mucho en los universos personales, ¿no? Lo que no me atrevo es a hablar de lo que no conozco, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, si a mí me pedís que yo te escriba una obra sobre, no sé, 2 gerentes de banco que se pelean por la tasa de los Levac, yo te voy a decir, ni en pedo te escribo eso. Porque no es un universo que yo reconozca, que yo pueda abordar desde un lugar sensorial. Puedo tener la idea de lo que significa eso, pero no podría conectar emocionalmente con esos tipos, porque no los conozco, porque no sé cuáles son sus problemas, cuáles son sus temáticas, ¿no? En mi caso, juegan mucho los universos bastante rústicos, ¿no? Casi de campo, por decirlo de alguna manera, porque me crié en un pueblo que se llama Mar del Tuyú, medio campo, medio mar, medio algún poco de turismo, pero muy, muy chiquito, tenía 2.000 habitantes. Entonces la gente rústica, la gente simple,
es una gente que yo reconozco mucho, las problemáticas, la forma de hablar, la gente que no tiene una expectativa poética de la vida, sino que trata de ver cómo hace para llegar a fin de mes, es un universo que conozco mucho. Entonces ponerle Cocodrilo, Llanto de Perro, que ustedes la conocen porque es una obra conocida, es una energía que yo conozco, sí, la puedo reconocer fácilmente. Entonces por ahí tengo varias obras que andan por esos lugares, ¿no? Turismo rural, Esperando al Cocodrilo, Hipotecados, por ahí un poquito. Y después, por ahí, jugar con las fantasías de la gente, ¿no? Yo tengo varias obras que son como oníricas. Pedro Pablo Palacios es esta fantasía del tipo, ¿qué pasaría si yo dijera que me voy a matar? ¿No? Hay otra obra que se llama Mujer Maravilla Light, que es una mina que se pelea con el novio y entonces se la pasa haciendo dieta para tratar de estar flaca para reconquistarlo. Y en realidad todo lo que pasa en su cabeza, no está pasando en la realidad. Todo lo que ella tiene miedo, todo lo que tiene ganas, todo lo que cree que el tipo va a decir, va a hacer, son todas fantasías. Que en realidad no está pasando nada en su vida. Está esperando que se reacomode. Pero son universos oníricos o muy simplones, o sea, de gente muy simple. He escrito pocas cosas que tengan que ver con mundos más sofisticados, ¿no? Con personajes sofisticados. Eso sería la única definición que alcanzo a entender. Lo que pasa es que mi esfuerzo siempre es no repetirme. Entonces muchas veces escribo textos que son muy diversos y muy diferentes de los anteriores, con el esfuerzo de no ir siempre por los mismos caminos, ¿no? Ahora lo último que escribí se llama Cuando fui puta, que es una obra sobre la trata de blancas y la prostitución, que es un universo muy oscuro, muy cruel, muy terrible, y que es muy raro en mí, digamos. Yo siempre trabajo mucho textos que contienen humor, que tienen cierto grado de absurdidad, cierto grado de personajes muy atorrantes, y en este caso, por supuesto, no hay una gota de humor porque es un tema terrible, y lo escribí un poco como un esfuerzo de salir de mis lugares comunes. ¿Qué te llevó en esta etapa a escribir hacia el realismo coreográfico tu libro que ha aparecido recientemente? Sí, fue como el tema de la pandemia. Yo tenía escritos unos cuantos artículos de ese libro porque iba tratando de poner en palabras algunas intuiciones, algunas sensaciones, algunos aprendizajes. Y bueno, ¿cómo explicaría esto? Y trataba de armar un artículo, y a veces algunos artículos yo lo había escrito y habían salido yo antes tenía un blog, como todos teníamos un blog en algún momento de nuestro pasado, y había escrito algunos de esos artículos en ese blog. Después había escrito algunos artículos para mí, para tratar de entender y sistematizar ciertas intuiciones. Y cuando empezó esto de la pandemia, que no se podía hacer nada en marzo, abril, mayo, estaba no sé allá, pero en Mar del Plata no se podía ni salir a la esquina, porque no se podía hacer teatro, por supuesto, no se podía hacer nada. Dije, bueno, voy a aprovechar el tiempo tratando de sistematizar otras ideas, ¿no? El lenguaje teatral, el realismo coreográfico, los modificadores de vínculo, cuerpo hada, todas las cosas que yo he ido, digamos, el taller, enseñar teatro te obliga a poner en palabras ciertas sensaciones, ¿no? Para poder transmitirlas al otro. Y entonces, un montón de elementos que uno vive por intuición, como los modificadores básicos de vínculo, o el cuerpo hada, o la palabra clave, el monólogo, o la identificación emocional. Todo eso fue pasando de lo intuitivo a lo sistematizado a partir de determinados artículos, que lo fui haciendo muchos antes y otros los empecé a escribir durante la pandemia. Y cuando me di cuenta tenía como 150 páginas de distintas reflexiones acerca de distintas problemáticas teatrales, y dije, bueno, es un buen momento para ponerlo todo en un libro y por lo menos que quede fijado en algún lugar y que alguien me lo pueda discutir. Así que así pasó. Lo que terminé haciendo fue agarrando todos esos artículos y reescribiéndolos en función de una continuidad
para convertirlos en este libro que apareció ahora, agosto, septiembre, no sé cuándo fue. Justamente a través de ese libro o de un artículo que promocionaba el libro es que, bueno, que te he conocido. Y te quería preguntar, porque bueno, ya vamos llegando al final de la charla, que está súper interesante. ¿Cómo ha sido tu balance de este contacto con tus alumnos a través del Zoom, de estos cursos que has estado dictando? ¿Hay cosas que modificarías? ¿Cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Que sos teatrista tanto de cuerpo presente y tener que manejarte así de forma remota? Sí, fue muy complicado. Para mí fue muy complicado, la verdad. Pero por suerte ahora le agarré la mano. El libro se llama Hacia un realismo coreográfico. Acá me preguntan en el chat. Nada, si después si quieren se los mando, que yo ya se lo mandé a Jorge. Me preguntan o mandamos un paquete de libros para todo ahí y se lo reparten en Mendoza. No, ¿qué estaba diciendo? Que a mí, por ejemplo, no me gustó la idea de hacer teatro convencional, digamos, de vínculo, de relación, por Zoom, ¿no? No pude, la verdad que me pareció que era como traicionar ciertas cosas primordiales para mí. Pero traté de hacer un seminario de dirección, en el cual vos participaste, que fue como, tuvo sus altibajos, porque en realidad al principio me costó mucho no tener al otro de frente y poder intercambiar directamente, charlarlo, ¿no? Querés hablar y interrumpís al otro, y entonces nadie habla, o sea, se arma, es muy compleja la comunicación. Entonces traté de ponerlo en un plano lo más expositivo posible, para que no fuera tan interactuado. Y creo que algunas cosas salieron bien y otras no salieron bien. Y extrañé mucho el hecho de poder tener un actor. Cuando yo doy talleres de dirección, acá en vivo, digamos, siempre me llevo un par de actores amigos y empiezo a hacer como demostraciones prácticas, ¿entendés? Y bueno, ¿qué pasaría si yo le propongo a este actor determinado elemento? ¿No? Me sirvió ese, por lo menos para plantear los temas, digamos, qué es un ensayo expansivo, qué es un ensayo de letra o no letra, dónde improvisar, dónde no improvisar, qué tipo de trabajo, qué es Brecht, qué sé yo. Algunas cosas que son expositivas se pudieron hacer. Y en el de dramaturgia estuvo bueno. El que más satisfacciones me dio fue el de dramaturgia, porque como es muy expositivo, la dramaturgia siempre ha sido eso, ¿no? Es decir, bueno, te planteo una consigna, te planteo una idea, te propongo un disparador y trata de crear algo, y a partir de tu creación yo hago una devolución. Entonces, eso sí fue bastante parecido a lo que podría haber sido un taller de dramaturgia en vivo. Y después estoy haciendo talleres de monólogos, donde vos también, yo le he propuesto a los actores determinados disparadores para crear un material, un texto dramático, escénico, y a partir de la propuesta del actor hacerle correcciones, y después utilizamos este mecanismo de hacer un grupo de WhatsApp y que suban los videos de los monólogos al grupo, y entonces podemos darle devoluciones, proponerle modificaciones, y en los encuentros después discutir el tema. Hay una propuesta ahora pronto, ¿no? Inicia otro de monólogos, ¿puede ser, Mario, de dramaturgia, contigo? Sí, es construcción, dramaturgia e interpretación de monólogos. O sea, es crearle la verbalidad, crear el personaje, crearle la verbalidad, lo que va a decir, el conflicto, y después tratar de llevarlo a la práctica, ya sea desde el streaming, o sea, hacerlo para mostrarlo por pantalla, o hacerlo para tenerlo disponible para cuando se pueda hacer presencial. El lunes que viene arrancamos con 4 clases como para darle los lineamientos básicos. Bueno, creo que vas a encontrar a varios de nosotros ahí. Bueno, encantadísimo. No. Los que quieran inscribirse te localizan a través del Facebook. Sí, me parece que es lo más fácil así a la distancia. Después, si no, mi teléfono también está en la página. Mi página es mariocarneglia.com. Cualquier cosa se fijan ahí, hay de todo. Ahí está toda la información. Bien, bien. Nosotros en el grupo de chat de Sembrando Teatro vamos a estar compartiendo tu Facebook para aquellos que te quieran localizar para poder seguir consultándote, o bien para inscribirse a este nuevo seminario.
o para pedirte el libro, que ya veo ahí en el chat que hay interesados también en el libro. Así que, bueno. Ustedes todos más, hay muchos de Mendoza en este grupo, ¿no? Bueno, San Sí, Juan. hay, la mayoría son de Mendoza, pero también hay de otros lugares, de San Juan, veo también hay gente allá cerca de la costa también. Hay dos marplatenses que a estos dos los conozco. Y no lo que te digo, Jorge, lo digo acá y después ustedes que se conocen pueden ponerse de acuerdo. Si hay interés, si tienen ganas, el problema del libro es mandarlo, porque por ahí sale más caro mandarlo que lo que yo cobro el libro acá. Yo lo estaba cobrando 600 pesos y una persona me pidió para mandarlo a Santa Fe y salía 700 mandarlo. Entonces me daba como vergüenza que cobrarle 1.300 pesos un libro cuando en realidad yo, ¿no? Entonces por ahí, claro. Si hay varios interesados que son de zonas cercanas, por ahí podemos agarrar, hacer un paquete con un montón de libros y mandarlo para allá y que se lo repartan. Eso no hay, si tienen ganas, no hay problema. Y acá ponen para inscribirse, Neuquén, Río Negro, no era tan fácil, hay de todos lados. Bueno, no importa. Si no, de última se los mando por PDF. No es lo mismo, pero por lo menos se puede leer, la idea se puede leer. Y acá dice cómo nos podemos escribir. Bueno, después me escriben al Facebook, porque es más fácil. Mi teléfono, no sé si, ahora lo anoto mi teléfono acá, así es más fácil. Ya está. Bueno. 421-4409. Ahí les puse mi teléfono, si alguien lo quiere anotar para después mandarme un mensaje, charlar de teatro. Con respecto a esta charla, Jorge, quiero agradecerte mucho la invitación y decirle a todos que en realidad a mí me encanta hablar de teatro, así que cualquiera que quiera charlar me llama, nos escribimos por Facebook o por, no sé, yo no tengo más nada que Facebook, no tengo ni Instagram ni todas las otras cosas, porque no me gusta mucho la tecnología y no me gusta estar perdiendo tiempo mirando boludeces. Y cuando está en Facebook me pongo a paviar ahí y pierdo un montón de tiempo que podría aprovechar en otras cosas. Pero el que quiera me escribe, charlamos de teatro, intercambiamos materiales, intercambiamos ideas. Ayer estuve en Miramar, que me llamaron unos compañeros de teatro que también están con abstinencia teatral, así que me fui y estuve todo el día allá dirigiendo distintos trabajos de microteatro, que los tenían todos como ya bastante avanzados y encontraban algunas dificultades, así que y fui, me comí un asado hermoso al mediodía, estuvimos desde las 10 de la mañana ensayando, probando, corrigiendo cosas, a las 10, después nos comimos un asadazo y después me pasé toda la tarde hasta las 10 de la noche dirigiendo materiales. Y es hermoso, la verdad que en una pandemia haber podido hacer eso, aunque sea a distancia, así sentado lejos del otro, fue maravilloso. Así que el que tenga ganas de hablar y de compartir cosas teatrales ya sabe, acá estoy. Bueno, Mario, bueno, te están llegando un montón de agradecimientos ahí en el chat. Estaba leyendo eso. Bueno, no quiero joder más porque ya hablé como ¿cuánto hace? 2 horas, 1 hora y media que estoy acá. Ha sido, te digo, una de las charlas más extensas y bueno, y la gente se queda con ganas de más, pero bueno, esa es la idea, que ya te contacten, que lean tu libro, que hagan el seminario si les gusta, si tienen ganas. Esto lo importante es haber servido de puente entre una persona que sabe tanto y tiene tanto teatro como vos y otros interesados en aprenderlo. De eso se trata Sembrando Teatro, ¿no? De sembrar contactos, de sembrar vínculos y bueno, y de generar redes, porque la red es la que nos va a sostener a todos en este tipo de momentos, ¿no? A mí realmente te lo agradezco y agradezco a toda la gente que hace este tipo de trabajos, porque esto es lo que por ahí nos diferencia de los comerciantes, ¿no? Del teatro, no del teatro, de la gente normal que hace las cosas solamente si tienen una retribución económica, ¿no? Digo, los abogados no trabajan por gusto de hacer un sembrando abogacía no visto nunca. Así que eso también nos diferencia como seres humanos de otro tipo de búsquedas mucho más individualistas. Así que la verdad, agradecidísimo. Está buenísimo tener, acá hay un montón de gente, estaría bueno poder
después tener los contactos, pero bueno, estoy acá. Cualquier cosa nos hablamos, Jorge. Vamos a pasar tu contacto a todos ellos. Hay un grupo de chat del Sembrando Teatro. Y bueno, y comentarles a todos los asistentes de hoy que, bueno, la semana que viene quedan una semana más de charlas, ¿sí? Queda una semana más de Sembrando Teatro y cerramos el domingo 29 con una función de teatro online en las vísperas de la celebración del Día Nacional del Teatro. Así que los invito a continuar con nosotros, a contactarte a vos, Mario, y bueno, y entre todos esto, la red se vaya desparramando y seamos cada vez más y estemos contactados. La verdad que esta pandemia, una de las cosas que quiero rescatar es esta posibilidad de haber conocido gente que tiene la misma pasión que nosotros, aunque esté por ahora a la distancia, sé que en algún momento se generará el encuentro presencial y bueno, y seguiremos compartiendo un asado, compartiendo teatro, algo interesante para tomar, ¿no? Porque también los teatristas de vez en cuando nos gusta comer bien. Sí. No, lo que decís es cierto. A mí me ha pasado en esta pandemia algo que no me había pasado nunca, porque como yo no ando mucho por las redes, no soy muy tecnológico, empezar a conocer gente de México. Por casualidad me metí en un grupo que se llama Teatro en PDF, que son muchos mexicanos, y se me ocurrió decir, mira qué bien, cuánta gente piola, y ahí puse mi libro anterior, un libro de obras de teatro. Al que quiera le mando también un libro en PDF que es las primeras 6 obras que escribí. Bueno, se me ocurrió ponerlo en ese grupo para compartirlo, a ver si a alguien le gustaba y qué sé yo. Y me empezaron a llamar de todos lados, de México, de Ecuador, de Colombia, no sé, de todos lados. Hasta de Helsinki, en Finlandia, había una chica que me llamó para pedirme la autorización para hacer una de las obras. Y empecé a tener un montón de intercambio con gente que antes era como muy, muy cerradito acá, Mar del Plata, Buenos Aires, Madariaga, los conocidos teatrales eran en vivo. Entonces, esta pandemia también nos ha dejado esta posibilidad de aprender a conectarnos de otra manera y ampliar mucho más el registro, ¿no? Yo he aprendido muchas cosas de ver cómo hacen teatro en México, por ejemplo, que tienen otra estructura de comportamientos, otra forma de ver el teatro, otros mecanismos de producción, y lo aprendí gracias a este mecanismo de poder verse, aunque sea por pantallita. Así que saquemos lo bueno de esto. Claro que sí, claro que sí. Ahí te están pidiendo el Facebook, Mario. No aguantan che hasta que lo publiquemos. Póneselo porque... ¿Y la página web? Ya la dije. Y mi página, porque acá está una que siempre me hincha porque no hago la parte de marketing. Claro, está bien. Esa parte no la voy a aprender nunca, López. Natalia López. Ahí está, mira, ahí puse mi página, mi Facebook y el coso. Bueno, gracias. Excepto que alguien me quiera hacer una pregunta más. Ya los estoy cansando. No, ya te dejamos ir a preparar. ¿Qué has pescado para hoy? Que te veo ahí que sos aficionado a la pesca. No me han dejado ir a pescar, hoy tuve que venir a hacer la charla. Así que hoy... de ayer no hay nada. No. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos haya brindado tanto tiempo y de manera desinteresada, así que te mandamos un abrazo enorme en nombre mío y de todos los jóvenes que organizan el Sembrando Teatro, porque atrás mío hay un equipo de chicos jóvenes que también se están formando y se están formando en esto, en la comunicación. Así que muy agradecidos, Mario. Y bueno, creo que con la mayoría nos estaremos viendo en tu seminario, espero. Y si no, bueno, leerán tu libro. Bueno, les dejamos todas las posibilidades de contactarse. Les pedimos que nos sigan acompañando. Gracias por este apoyo, Mario. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá de la zona este de Mendoza. Y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo a Mar del Plata. Un gusto. Gracias.